Vicky, hablaba hace unos minutos de la Plaza de Bolívar el presidente Gustavo Petro y mencionaba algo que, bueno, ha venido mencionando desde hace casi 2-3 años, y es la Asamblea Nacional Constituyente, que hay un bloqueo, dice el presidente Gustavo Petro, y bueno, el gobierno, que hay un bloqueo institucional, que el Congreso no está tramitando las reformas que el pueblo votó. ¿Cómo ve usted eso? Porque ya ha dicho también que el 20 de julio le va a entregar al nuevo Congreso ese proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Lo mejor que tiene el gobierno Petro es que, juepucha, se va a acabar. Por fin se va a acabar. Petro tiene, y su gobierno corrupto tienen fecha de vencimiento. Y eso es lo mejor, la mejor noticia para Colombia. Ya todo lo que dice, todo lo que hace, yo siempre estoy mirando es el calendario. ¿Cuántos días le quedan a ese hombre en la presidencia? Y yo sé que esa constituyente no va a salir adelante. Por supuesto que no. Él prometió, él juró, yo como periodista en un debate en semana, recuerdo que le hice la pregunta y dijo: no habrá constituyente, cuidaremos y protegeremos la Constitución del 91, y se echó todo un rollo de que ellos habían creado la Constitución del 91 con el M19 y no sé qué. Ahora no le sirve porque es que está en campaña. Mire, la estrategia de Petro es comprar las elecciones. Por eso está haciendo todo lo que no hizo en todos sus casi 4 años de gobierno. Por eso aumentó el salario mínimo, por eso bajó la gasolina, por eso está acabando con los peajes, algunos en el eje cafetero. Por eso ha hecho lo que ha hecho en los últimos tiempos. Por eso contrató, óiganme bien, 14 billones de pesos antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. Entonces, Petro es un destructor, es un dañino. Que se vaya, nos deje en paz y que gane la oposición las elecciones. La primera parada es el 8 de marzo. Allí estamos, en las consultas interpartidistas. Yo traje mi tarjetón, Silvia. Usted trajo, mire, sí. Y Lucas, aquí está. Mírelo, ahí está. Usted reclama el tarjetón en el puesto de votación. Ahí está la gran consulta por Colombia. Mire toda la alternativa, toda esta gente buena que hay. Cualquiera de ellos podría ser el mejor o la mejor presidente de Colombia. Yo estoy ahí, la de rojo, la que está en la mitad, justo en la mitad del tarjetón. Y lo único que hay que hacer es esto: acompañarme con su voto. Empecemos a cambiar. Estamos cambiando la forma de hacer política. Cambiemos la forma de gobernar con decencia y con firmeza. Gobernar es una palabra grande y eso trae una serie de responsabilidades gigantes. Vicky, ya hablamos del tema petrolero, ya hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero hoy Colombia pasa por una crisis tremendamente profunda en materia de salud. La muerte del pequeño Kevin Acosta es una de muchas de personas que se quedaron esperando un medicamento. Hay otros miles que siguen haciendo fila y que se demoran horas esperando a que les den algo que no llega. Usted, si pasa la consulta del 8 de marzo y sigue la primera vuelta del 31 de mayo, ¿qué propone hoy para sacar adelante ese sistema de salud que está en cuidados intensivos? Como presidente llego a pagar la deuda, primero de los medicamentos. Hay que darle flujo de caja a las cuentas pendientes con el tema de los medicamentos. ¿A dónde uno va? Mire, yo llevo recorriendo el país como candidata más de un año. Pues es que usted empezó antes que todos. Pues no antes que todos, fui capaz de decir yo soy candidata. Eso es diferente, pero muchos estaban ya haciendo campaña y se hacían los que no estaban de candidatos, sino que lo estaban pensando, sí, pero también iban a todas las cosas y recorrían el país. Pero bueno, este no es el momento para eso. El tema es que al principio el ciudadano de las regiones más apartadas, usted iba al Cauca, Antioquia, donde fuera, Valle del Cauca, y siempre el ciudadano le decía: por favor, la seguridad, la seguridad. Hoy siento que el gran clamor ciudadano, la primera prioridad es la crisis de la salud. Entonces, como presidente llego a pagar esa deuda, normalizo medicamentos, hacemos una auditoría, pagamos el resto de la deuda con títulos, con una subasta inversa, lo hacemos vendiendo un bien del Estado, haciendo un ahorro en administración de manera programado, pero lo tenemos que hacer de manera urgente para sanear el sistema. Un sistema de salud que sea digno, se quedan las mejores EPS, se van las que no sirven. Este gobierno las intervino para poder tener flujo de caja para comprar las elecciones, para entregarle como regalito la presidencia a Iván Cepeda, el heredero. Entonces, nosotros íbamos a hacer el trabajo como toca, que vuelvan los técnicos a la Superintendencia de Salud, al INVIMA, que vuelvan al Ministerio y empecemos a hacer las cosas bien. Sacamos politiqueros corruptos, porque las mafias, Silvia, las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora de Petro. No son de ahora de Petro, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida.
Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó. Entonces, vamos a recuperar ese sistema con compras centralizadas, se van a acabar las filas, nunca más tu papá, tu mamá, tu familia va a tener que estar mendigando en un dispensario el medicamento. Vamos a acabar con el chu-chu-chu de la salud, la crisis de la salud que instaló Petro, y donde hay unos cómplices espantosos, la Corcho y el señor Jaramillo, que son indolentes, que son infames y que pusieron a millones de colombianos en riesgo de muerte. Lo que usted dice de Kevin es verdad. Sí. Es verdad, y usted lo menciona, y solo déjeme decirle una cosa que me parece importante. Es infame lo que ha hecho Petro con la mamá de Kevin. Es que para allá iba, porque hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no había sido indolente el presidente Gustavo Petro al referirse, no una ni dos, sino ya casi 4 veces, porque hoy también en la Plaza de Bolívar lo hizo, hablando sobre la responsabilidad de la mamá de este niño en su muerte. E incluso primero la historia clínica. Exactamente, se revela la historia clínica, primero fue la bicicleta, y así esto ha sido, digamos, una cantidad de hechos y de revelaciones alrededor de este caso. ¿El presidente Gustavo Petro fue o no fue indolente con este caso de niño? Fue infame y fue indolente, claro que sí. Y yo le digo, Petro, deje a la mamá de Kevin Arley en paz. Ella no es su adversaria política. Ella es una mamá en duelo que acaba de enterrar a su hijito de 7 años. Hagan las investigaciones, que responda el que tenga que responder, pero déjela en paz. No le cargue a su dolor la infamia de usted, con todo su poder de presidente, con todo el aparato del Estado, estar hostigándola permanentemente ante los medios de comunicación y ante la opinión pública. Déjala en paz, Petro. ¿O es que usted no tiene mamá? Usted pareciera que no tiene mamá, porque no sabe del dolor de una madre cuando pierde a su hijo. Así que el caso de Kevin es solamente un caso, pero tenemos a millones de colombianos condenados a muerte. Piense usted, Lucas, un cardíaco que no se toma la medicina porque no se la dan. ¿Qué le pasa? Está en riesgo de muerte. No, pues es que en este caso lo que se ha visto, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, donde la medicación es vital. Usted tiene que tomarse día a día o cada semana la medicación. Y casi pues, siempre esa medicina es muy cara. Entonces carísimo. No la pueden comprar. Pero hay gente, y yo le digo que son millones de colombianos, porque hay gente que uno se encuentra en la calle con una fórmula y le dicen a uno, mire, vale 300.000 pesos, no la puedo comprar. Entonces, el cardíaco, el renal, el que tiene cáncer y no se hace las quimioterapias. Usted mencionaba las enfermedades huérfanas, pero piense en los hepáticos, en los que tienen diabetes, tensión alta. Toda esa gente que no puede comprar las medicinas porque no se la están dando en la EPS, sencillo, está condenada a un riesgo de muerte. Y no sabemos realmente cuántos casos como Kevin ha habido. Y no nos lo van a decir. Vicky, ¿liquidar las EPS sí o no? Porque todos los gobiernos han tenido que liquidar EPS. Quedan muy pocas, la mayoría están intervenidas. ¿Qué hacer con este sistema? Que antes funcionaba mal, que bien, pero funcionaba. Claro. ¿Qué va a hacer usted con las EPS? Que se queden las mejores, Silvia. Esa es la respuesta honesta. Nosotros tenemos que tener... ¿Pero dan abasto? Pues les vamos a dar el flujo de caja, las vamos a vigilar para que no se roben allí la plata. Ha sido injusto decir que solo en las EPS ha habido robo. Ha habido robo en EPS, en IPS, en hospitales, en el gobierno, politiqueros, las mafias de la contratación. El robo a la plata de la salud de los colombianos ha sido perpetuo. Nosotros tenemos que cortar ese chorro, pero indiscutiblemente se quedan las mejores EPS y las que no sirven se tienen que ir. Ya le decía, este gobierno intervino o por venganza y odio, como en el caso de Sanitas, que hizo esa intervención, no porque no sirviera, sino porque al hombre le cae mal el dueño, odia al dueño, tiene una venganza contra el dueño. Pero intervino la EPS para tener plata, por eso pusieron ahí los interventores. Pero si el otro día el mismo Petro estaba acusando a quien fuera en su momento su mano derecha con respecto a las hojas de vida de los interventores, a Laura Sarabia, acusándola de cosas muy feas, de corrupción realmente. Entonces sí, las mejores EPS se quedan y va a ser un sistema mixto, de aseguramiento mixto. No, ¿para qué nos ponemos a inventar?
es que lo que tenemos que hacer es corregir lo que estaba mal, pero no destruir lo que funcionaba bien. Son varios los chicharrones que va a tener quien llegue finalmente a la Casa de Nariño el 7 de agosto y entre esos hay un tema financiero, una crisis fiscal compleja, un hueco fiscal grande, donde incluso tenemos hasta una emergencia económica que termina declarando el gobierno por cuenta de ese hueco en el presupuesto. ¿Cómo va a ser toda su propuesta económica? ¿Reforma tributaria? ¿Cómo va a ser el tema de impuestos? Vamos por partes. Reforma tributaria no. Lo que estamos pensando es a los grandes empresarios, no al pequeño, no al mediano, no al micro, no al ciudadano de a pie, no, grandes, los más grandes empresarios, les estamos diciendo, mire, como presidente les pido, deme el 1% de sus ingresos en el 25. 1%, pero présteme, no le voy a quitar. Usted me da esa plata, vamos a recaudar entre 12 y 15 billones, toda esa plata se va solo a seguridad, que es un clamor nacional y que estamos jodidos, los grupos armados avanzaron, estamos inundados de coca y de cocaína, hay amponería en la calle, el ciudadano de a pie tiene miedo de que lo roben, no puede salir tranquilo de su casa, o sea, hay unas necesidades en materia de seguridad, sobre lo cual hablamos en un momentito si quieren. Pero cogemos esa plata, la invertimos ahí y en el 27 y en el 28 el empresario se va a poder descontar de su renta lo que nos prestó, o sea que no le vamos a quitar nada, nos va a prestar. Y reforma tributaria no, ahora hay que llegar el 7 de agosto con todo el paquete de una reforma para que sea un Estado más pequeño, más eficaz. Va a haber que fusionar unas entidades y unos ministerios. Nosotros vamos a recuperar la confianza inversionista, vamos a manejar el déficit. ¿Cómo lo manejamos? Hombre, gastando menos, recortando, recorte del gasto. Y vamos a manejar el tema de la deuda que ha sido tan irresponsable. Vamos a volver a cumplir la regla fiscal. Menos burocracia. Claro, pero sobre todo es que 14 billones de pesos se gasta este gobierno, el presidente, antes de la ley de garantía. ¿Eso qué demuestra? Compraron a todo el mundo, pagaron favores, compraron aquí y allá líderes en todas las regiones. ¿O es que a ustedes les parece normal esas manifestaciones que hace Iván Cepeda? No son gratis, Silvia y Lucas, no son gratis. Todo eso se hace con plata, con buses, con mercados, comprando a la gente, llevándola, obligándola, llevando a funcionarios, a contratistas. Así es que lo hacen. Esa es la realidad. Y los colombianos tienen que saber que eso es así. Y van allá a ver a un señor que lee un discurso porque tiene un libreto. ¿O acaso ustedes lo han tenido acá? Aquí en Blue no creo que haya venido, porque no acepta entrevistas, no va a debates. Lo hemos Exacto, buscado. porque sigue un libreto y va en coche. Le hace la campaña al presidente, la plata del Estado, el aparato del Estado, todo a disposición de la campaña. Cada decisión que el presidente toma es pensando en que gane Iván Cepeda la presidencia. Incluso lo que dijo esta noche, poniendo en duda la registraduría y el sistema electoral, cuando dice que hay el 100% de riesgo de fraude electoral. Perdónenme, pero si ese fue el sistema con que él, habiendo pertenecido a un grupo terrorista, se pudo elegir presidente. Y sin embargo, le parece que ahora sí el sistema no funciona. ¿Para qué? Porque está adobando, preparando el terreno, porque como lo vamos a derrotar, como la oposición va a derrotar a Cepeda, entonces ya están arreglando el pastel de que es que aquí va a haber fraude para armar la agitación y llamar a las calles y volver esto, perdónenme la expresión, un mierdero. Pero no lo vamos a dejar. Son las 8 de la noche, 47 minutos. Estamos hablando con Vicky Dávila esta noche de jueves sobre lo que propone en materia económica, social. Vicky, el presidente Petro ya firmó el famoso decreto transitorio que le tocaba por decisión del Consejo de Estado, que suspendió temporalmente el decreto que aumentó el salario mínimo del 23%. ¿Qué hacer a propósito de ese tema del salario mínimo para aumentar la formalidad y para tratar de resolver tanta informalidad que hay hoy? Porque cuando usted mira las cifras del DANE, sí, el desempleo baja, pero parte de ese desempleo baja porque hay una cantidad de personas que trabajan en la informalidad. Que se rebuscan. Exactamente, que viven del rebusque. Nosotros tenemos 10 millones de trabajadores y un poco más formales. Sí. Y 12 millones y un poco más informales. Esto tiene muchas aristas. Primero, nosotros estamos proponiendo crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo formal, haciendo equipo con los empresarios, sin perseguirlos, trabajando con ellos, teniendo metas juntos, que lo que logre no se logre por parte de un gobierno o de la presidente, sino en equipo con los empresarios, bajando impuestos, dando incentivos, acabando con regulación, acabando con tramitología, teniendo un plan de crecimiento
que lo tenemos, es sólido, es realizable, donde se abren las compuertas del petróleo, de la exploración y la explotación, se hace fracking, se busca gas, se arreglan los problemas de la industria de la energía. Eso lo tenemos que arreglar, se hace la revolución de la vivienda, se hacen todas las obras públicas que están pendientes, aeropuertos a través de APPs, todo el tema de concesiones de los puertos que empiezan a terminarse, más de 40.000 kilómetros de vías terciarias. Nos vamos al comercio, al agro, a la minería. Así es que nosotros vamos a tener un crecimiento adecuado de nuestra economía para que sea sana, creciendo de la mano de la empresa privada y no del gasto público. Entonces, esto me lleva a pensar una cosa. Petro acaba de subir el salario mínimo 23.7%, y ¿saben una cosa? Yo nunca he criticado eso, porque sé su afán electorero, sé sus verdaderos objetivos, pero al final le dio un beneficio al trabajador, y yo estoy del lado de los trabajadores, no ahora, no en la campaña. Es que ser pobre en Colombia es muy berraco. Entonces, ese trabajador que hoy este gobierno le está dando la oportunidad de tener 500.000 pesos más, aproximadamente, ese trabajador está feliz. Está feliz porque eso le sirve para completar para los libros del niño, para pagar la matrícula o para un Transmilenio del mes completo. No sé, para tantas cosas. Uno no se alcanza a imaginar, para comprar 5 libras de carne más al mes porque no las podía comprar. Entonces, al trabajador hay que seguirle mejorando las condiciones, pero vamos a cuidar las empresas. Si no hay empresa, no hay empleo. Si no hay empresa, no hay sindicato. Vamos a bajar impuestos a las empresas, como le digo, a dar incentivos y a cuidarlas. Yo invito a todos los trabajadores, cuidemos las empresas, y así con esos 2 millones de empleo nuevo empezamos a formalizar a mucha gente y también a generar la posibilidad de que ese informal tenga acompañamiento del Estado, que le presten barato, que pueda emprender, pueda contratar más gente, y eso se vuelve una cadena, una bola de nieve que nos va a generar mucho progreso en Colombia. ¿Subir o no subir la edad de pensión? Mire, los expertos siempre están diciendo que eso es algo que en algún momento se tendrá que hacer en Colombia. Yo no creo que sea el momento, porque nosotros tenemos que resolver un problema. Primero, esperar a ver qué dice la Corte Constitucional. Yo espero que se caiga la reforma pensional en la Corte Constitucional. Y aquí hay un reto inmenso. Primero, independientemente de lo que pase con eso, ¿qué tenemos nosotros como propuesta? Nosotros tenemos que llegar para que los abuelitos tengan 500.000 pesos mensuales, atención médica garantizada, porque es que ellos no cotizaron, porque es que ellos no tienen ninguna garantía pensional. Entonces, 500.000 pesos mensuales para que tengan una vida mínimamente digna, sus medicamentos y su atención médica. Eso por un lado, entonces resuelto ese pedazo del problema. Sí. Por el otro lado, quienes han cotizado pero no les alcanza, estamos diciendo, en esa reforma pensional que nosotros estamos imaginando, que nosotros estamos estructurando, tiene que haber por lo menos un subsidio de hasta el 30% para esas personas que no les alcanza y que puedan lograr su pensión. Y hay que hacer algo con los jóvenes. Ustedes que son tan jóvenes, ustedes saben que están en peligro sus pensiones. Ustedes no se van a pensionar. Tú, Lucas, que tienes 25, 26 años, tienes en riesgo tu futuro. Entonces, nosotros estamos proponiendo que a todo nuevo recién nacido le tengamos una cuenta de ahorros de 1 millón de pesos, que durante 18 años, por lo menos, va a tener nuevos aportes de su familia, si lo pueden hacer, va a estar en la bolsa, va a tener mucho rendimiento. A los 18 años, ese muchacho tiene un plante. Puede usarlo una parte para estudiar o para emprender, y si no, llevamos eso hasta la época pensional. Imagínese 1 millón de pesos hoy, dentro de 62 años o 57 años, ¿cuánta plata es? Ahí podría haber una gran oportunidad para solucionar el tema pensional en Colombia. Entonces, vamos a ver qué pasa en la Corte, pero ese tema lo vamos a tener que resolver siendo prácticos y diciéndole la verdad a la gente. Ahora están enredando a los colombianos con el cuento de que vamos a recuperar su ahorro, que lo tienen en el exterior. Pero lo que Petro no les ha dicho a los trabajadores es que su ahorro les va a rendir menos en Colombia y que entonces van a tener unas pensiones más chiquitas. ¡Ojo! Petro les está metiendo la mano al bolsillo a las pensiones que ustedes van a tener en el futuro. ¡Ojo! No acepte eso. Le están quitando su plata de pensión.